Bienvenidos a la mejor asesoría educativa. En esta oportunidad vamos a resolver nuestro segundo ejercicio acerca del balance de entropía. Ya en el primer ejercicio aplicamos el balance de entropía a un intercambiador de calor. ¿Te lo has perdido? No te preocupes, acá en la mejor asesoría educativa siempre te dejamos todo a la mano. Entra acá en la esquina superior derecha de la pantalla y disfruta hoy mismo cómo se aplica el balance de entropía a un intercambiador de calor. Muy bien. En esta oportunidad vamos a aplicar el mismo balance pero a una turbina. Recuerda que estamos aplicando el balance de entropía a los diferentes dispositivos que se utilizan en termodinámica. Muy bien, pasemos a dar lectura al enunciado del día de hoy. Una turbina no adiabática, obsérvese que cuando se indica que la turbina es no adiabática, es porque la misma desprende calor al ambiente que la rodea. En cambio, si hubiese sido adiabática sin el no, vamos a suponer que se escribe en el ejercicio de esta manera, una turbina adiabática, quiere decir que la misma no intercambia calor con los alrededores. En conclusión, esta turbina sí intercambia calor con los alrededores. Esta turbina expande 20 kilogramos por segundo de vapor de agua desde 8 megapascal hasta 300 kilopascal y 200 grados centígrados. Obsérvese que el estado inicial, el estado del vapor de agua cuando entra a la turbina es este, 8 megapascal y 700 grados centígrados, mientras que a la salida de la turbina es de 300 kilopascal, claro, la presión cae, esto siempre sucede en las turbinas, y la temperatura también cae hasta 200 grados centígrados. Se conoce que la turbina produce 15 megavatios de potencia y que se encuentra en un ambiente cuya temperatura es de 27 grados centígrados. Ante esta situación, calcular A. Cantidad de calor que desprende la turbina. B. ¿Cuál es la tasa de generación de entropía en la turbina? Y por último, indicar si este proceso es irreversible, reversible o imposible. Muy bien, comencemos. En la parte superior de la pantalla se ha dejado el balance de entropía general y siempre recuerda, este se aplica a todo sistema, a cualquier tipo de sistema, cerrado, abierto, etc. y a todo tipo de proceso. Muy bien, ilustremos lo que está sucediendo en nuestro ejercicio. Tenemos una turbina y la misma produce una potencia de 15 megavatios, obsérvese acá. Esta es la salida del eje de la turbina y la misma desprende calor a los alrededores, ya que es una turbina no adiabática. Y por cierto, justamente esta es una de las preguntas. ¿Cuál es el calor que desprende nuestra turbina? Se sabe que la turbina trabaja con vapor de agua. Este vapor entra en un estado inicial, el cual es etiquetado con el número 1, y sale acá en el estado final, el cual es etiquetado con el número 2. Y maneja un flujo másico de vapor, obsérvese acá, de 20 kilogramos cada segundo. Se visualiza claramente que el estado inicial es de 8 megapascal y 700 grados centígrados. Luego se expande en la turbina hasta una presión de 300 kilopascal y 200 grados centígrados. En este caso, nuestro volumen de control será el vapor contenido dentro de la turbina, obsérvese acá. Recuerda que los sistemas abiertos toman por nombre volumen de control. También se nos informa que la temperatura ambiente es de 27 grados centígrados. Recuérdese que el ambiente es quien recibe este calor que es desprendido por la turbina. Es decir, atención, este flujo de calor que sale de la turbina, para la turbina será negativo este flujo de calor, pero para el ambiente será positivo. ¿Por qué? Porque cuando el calor entra a un espacio es positivo y cuando el calor sale de un espacio es negativo. Mucho cuidado con ese detalle. Y ante esta situación se nos solicita el calor desprendido por la turbina y el flujo de generación de entropía de la misma. Muy bien, comencemos a dar respuesta a este interesante ejercicio. Vamos a comenzar con el apartado A, donde se nos solicita el flujo de calor desprendido por la turbina. Como el calor es un tipo de energía, para obtener el mismo, sabemos que debemos recurrir a la ley de conservación de la energía, es decir, a la primera ley de la termodinámica, la primera ley de termo. ¿Qué nos dice la primera ley de la termodinámica para un sistema abierto? Bueno, nos dice lo siguiente, que el flujo de calor no es más que el flujo másico de vapor que maneja la misma por la variación de entalpía, es decir, entalpía final menos entalpía inicial, siendo la entalpía final acá en el estado 2 y la entalpía inicial acá en el estado 1, más la potencia que genera nuestra turbina. Esto es lo que nos dice la primera ley de la termodinámica para un sistema abierto. Al examinar la primera ley de la termodinámica, esta que está acá, repito, para un sistema abierto,
Caemos en la cuenta que conocemos el flujo másico de vapor, claro, es dato, 20 kilogramos por segundo. Conocemos la potencia que produce la turbina, mira, 15 megavatios, obsérvalo acá en el gráfico. Lo único que falta para conocer nuestro flujo de calor, el flujo de calor que sale de la turbina, es justamente la variación de entalpía. Y para conocer la variación de entalpía, simplemente debemos restar la entalpía del estado final menos la entalpía del estado inicial. Pero, ¿cómo podemos obtener estos valores? De la siguiente manera. Como estamos trabajando con una sustancia pura, con vapor de agua, vamos a recurrir a las tablas termodinámicas para obtener este par de entalpías. Con el estado 1, donde conocemos por supuesto tanto la presión, que es de 8 megapascal, y la temperatura, que es de 700 grados centígrados, como el estado 1 es la entrada a una turbina, ojo, atención, siempre a la entrada de una turbina, el estado del vapor es vapor sobrecalentado, siempre. Por lo tanto, con P1 y T1 nos vamos a dirigir a la tabla de vapor sobrecalentado, por supuesto, del agua. Recuérdese que para utilizar esta tabla debemos conocer dos propiedades, y ya las tenemos, la presión y la temperatura. Vamos a ubicar en la tabla de vapor sobrecalentado del agua la presión de 8 megapascal y la temperatura de 700 grados centígrados. Y vamos a tomar lectura ¿de qué? Vamos a tomar lectura de dos propiedades, tanto de la entalpía como de la entropía. Y en este momento te preguntarás, pero profesor, ¿por qué debemos anotar en este caso la entropía? La entropía la vamos a necesitar para aplicar la segunda ley de la termodinámica y conocer el flujo de entropía generado, mientras que la entalpía la vamos a utilizar para la primera ley de la termodinámica y conocer el flujo de calor que desprende nuestra turbina. Ya lo verás a lo largo de nuestro ejercicio. Muy bien, continuemos. Pasemos pues a la tabla de vapor sobrecalentado para tomar nota de este par de propiedades de la entalpía y la entropía en el estado 1. En pantalla se observa la tabla de vapor sobrecalentado para el agua. Recuerda que en esta tabla las presiones vienen en megapascal y las temperaturas se visualizan en la primera columna, obsérvala acá. Vamos a ubicar la presión de 8 megapascal. Acá en la parte derecha de la pantalla puedes observar la presión de 8 megapascal que equivale a 8000 kilopascal. Vamos a ubicar en la columna de temperatura 700 grados centígrados, que es la temperatura del estado 1, y vamos a tomar nota de este par de valores exactamente. Tanto de la entalpía, que vale 3882,2 kJ sobre kilogramos, obsérvase acá, esta tabla está diseñada por unidades internacionales, como de la entropía, la cual vale 7,2822 kJ sobre kilogramos Kelvin. Tomemos nota de este par de valores en pizarra. La entalpía 1 vale 3882,2 kJ por cada kilogramo, mientras que nuestra entropía a la entrada de la turbina vale 7,2822 kJ por cada kilogramo Kelvin. Muy bien, listo, ya conocemos la entalpía del estado 1. Vamos a abrir un poco más despacio. Estos son los dos parámetros que necesitamos para aplicar tanto la primera como la segunda ley de la termodinámica. Ahora vamos a proceder al estado 2. También es conocido, obsérvese acá, fija tu atención acá. Normalmente, a la salida de la turbina, el estado de la sustancia es mezcla, normalmente. Sin embargo, a veces también es vapor sobrecalentado. Y en este momento te preguntarás, pero ¿cómo determino el estado de la sustancia a la salida de la turbina? Bueno, el procedimiento ya lo hemos explicado para diferentes situaciones. ¿Te has perdido de ese interesante video para que domines hoy y para siempre todos los estados termodinámicos? No te preocupes, acá siempre te dejamos todo a la mano. Entra acá en la esquina superior derecha de la pantalla y domina hoy mismo todos los posibles problemas que involucran definir un estado termodinámico. Genial, continuemos. El procedimiento es exactamente el siguiente. Con la presión, ojo, con la presión 2, siempre te vas a dirigir a la tabla de vapor saturado del agua y vas a tomar nota ¿de qué? De la temperatura de saturación. Observa, en pantalla se visualiza la tabla del agua saturada entrada por presiones, observa acá. Vamos a ubicar la presión de 300 kilopascal, mírala acá, y justo al lado aparece la temperatura de saturación. Vamos a observar el encabezado, mira, temperatura de saturación justo al lado. Esta viene en grados centígrados. En este caso la temperatura de saturación es de 183,52 grados centígrados. Vamos a tomar nota de este valor en pizarra.
133,52 grados centígrados. Finalmente vas a comparar, ojo, comparar la temperatura de la sustancia a la salida de la turbina con la temperatura de saturación. La vas a comparar. Y en este caso, ¿qué puedes visualizar? Bueno, en este caso se visualiza claramente que la temperatura de la sustancia en 2, la cual es de 200 grados centígrados, evidentemente es mayor que la temperatura de saturación. Y cuando esto sucede, nos conduce a la siguiente conclusión: que el estado de nuestra sustancia a la salida de la turbina es vapor sobrecalentado. Y quizás te preguntes, pero ¿por qué hemos determinado primero el estado a la salida de la turbina y no determinamos el estado a la entrada de la turbina? Porque siempre a la entrada de la turbina, acá en 1, el estado es vapor sobrecalentado, siempre. Pero ojo, a la salida puede ser mezcla líquido-vapor, donde existe cierta calidad que normalmente es alta, o vapor sobrecalentado. Por ello debemos primero definir el estado a la salida de la turbina para poder saber a qué tabla nos vamos a dirigir con estas propiedades, con la presión 2 y la temperatura 2. Por lo tanto, al saber que el estado de la sustancia es el de vapor sobrecalentado, debemos dirigirnos con la presión 2 y la temperatura 2 a la misma tabla que en el estado 1, a la tabla de vapor sobrecalentado, para tomar lectura de ¿qué? Tanto de la entalpía, acá, la entalpía a la salida de la turbina, como de la entropía. Y ya sabes que estamos tomando nota de la entalpía y entropía porque la entalpía se utiliza en la primera ley de la termodinámica, mientras que la entropía se utiliza en la segunda ley de la termodinámica. Pero ojo, como la tabla de vapor sobrecalentado viene en megapascal, debemos transformar estos 300 kilopascal a megapascal. Pero esto se hace muy fácil, simplemente dividiendo entre 1000. 300 entre 1000 es igual a 0,3 megapascal. Con la presión de 0,3 megapascal y la temperatura de 200 grados centígrados, nos vamos a dirigir a la tabla de vapor sobrecalentado. Y vamos a tomar lectura de dos parámetros, tanto de la entalpía para la primera ley de la termodinámica, como de la entropía para aplicar la segunda ley de la termodinámica. Muy bien, vamos a la tabla. En pantalla se visualiza de nuevo la tabla del vapor de agua sobrecalentado. Vamos a ubicar la presión de 0,3 megapascal. Obsérvala acá, 0,3 megapascal, que equivalen a 300 kilopascal. Y vamos a ubicar en la columna de temperatura 200 grados centígrados, acá está. Y vamos a tomar nota de estos dos parámetros, tanto de la entalpía, la cual vale 2865,9 kJ por cada kilogramo, como de la entropía, la cual vale 7,3132 kJ por cada kilogramo Kelvin. Tomemos nota de este par de parámetros en pizarra. La entalpía vale 2865,9 kJ por cada kilogramo, mientras que la entropía vale 7,3132 kJ por cada kilogramo Kelvin. Excelente, una vez que conocemos tanto la entalpía como la entropía de ambos estados, tanto a la entrada como a la salida de la turbina, vamos a ordenar estos valores por acá. Continuemos con la aplicación de la primera ley. Por lo tanto, el flujo de calor desprendido de la turbina será igual a... ¿Cuánto vale el flujo másico de vapor que circula por la misma? Bueno, circulan 20 kilogramos por cada segundo, ¿correcto? Por ¿cuánto vale la variación de entalpía? Es decir, entalpía final menos entalpía inicial. Bueno, la entalpía final es la entalpía en el estado 2, la cual vale 2865,9 kJ por cada kilogramo, menos la entalpía a la entrada, es decir, la entalpía en el estado 1, la cual vale 3882,2, y por supuesto estas entalpías vienen en kilojoule por cada kilogramo, más la potencia de la turbina. En este caso, ojo, atención, la potencia de la turbina acá debe colocarse positiva. ¿Pero por qué? Recordemos la convención de signos. Cuando el trabajo sale, que es nuestro caso, la turbina genera trabajo, o lo que es lo mismo potencia, ese trabajo es positivo. Mientras que cuando nuestra máquina consume, como los compresores o las bombas, ese trabajo o potencia es negativo. Vamos a agregar entonces nuestra potencia que genera nuestra turbina, pero ojo, vamos a agregarla en kilovatios, no en megavatios. ¿Por qué? Porque cuando examinas las unidades del primer producto, observa que kilo
cancela con kilo y quedará kilojoule sobre segundo. Pero recuerda que joule sobre segundo es vatio. Por lo tanto, todo este primer factor viene en kilovatio. Recuerda, vatio es joule sobre segundo. Muy bien, recuerda que mega es 1.000.000. Mega es 10 a la 6. Por lo tanto, para llevar de megavatio a kilovatio, simplemente se multiplica por 1000. Quedaría 15.000 kilovatios. 15.000 kilovatios equivalen a 15 megavatios. Y recuerda que lo hemos escrito en kilovatios, ya que el primer producto queda también en kilovatios. Y por ende podemos sumar ambos valores. Debes tener mucho cuidado con las unidades. Vamos a abrir por acá un poco más de espacio para poder colocar nuestro resultado. Al efectuar esta sencilla operación en una calculadora, 20 por esta diferencia, más 15.000 kilovatios, se obtiene que el flujo de calor que desprende nuestra turbina es igual a menos 5.326 kilovatios. Recuerda que el calor nos ha dado negativo porque sale de la turbina, tal como ya lo expliqué al inicio de este ejercicio. Muy bien, continuemos. Ahora vamos a pasar a dar respuesta al apartado B de nuestro ejercicio. Vamos a dejar por acá los valores que ya encontramos. Para dar respuesta al apartado B de nuestro ejercicio, vamos a aplicar el balance de entropía en función del tiempo, ya que estamos en presencia de un sistema abierto, en donde normalmente se aplica el balance de entropía en función del tiempo. Esto porque el flujo másico acá viene por unidad de tiempo. ¿Cómo queda el balance de entropía en función del tiempo? Muy fácil, fija tu atención acá, en la ecuación general de balance de entropía. En este caso quedaría así: el flujo de entropía que entra, y este punto significa la entropía que entra por unidad de tiempo, que también se llama flujo de entropía, menos el flujo de entropía que sale, más el flujo de entropía generado en la turbina, debe ser exactamente igual. Y ojo, atención, siempre esta variación, esta que está acá al final, la variación de entropía del sistema, es decir, de nuestro volumen de control, se escribe así. Atención, la variación de entropía del volumen de control con respecto al tiempo. Y ojo, mucho cuidado, siempre recuerda que esta variación es igual a 0. ¿Pero por qué es igual a 0? Porque el flujo en nuestros sistemas abiertos, en prácticamente el 99.9% de los ejercicios, se considera flujo permanente o estacionario. Y en los flujos permanentes, las propiedades no varían con respecto al tiempo. Por lo tanto, de este balance de entropía podemos despejar el flujo de entropía generado. ¿Cómo quedaría? Bueno, muy fácil. El flujo de entropía que está saliendo está negativo, pasa a positivo. Y este flujo de entropía que está entrando y está positivo acá al lado izquierdo, pasa al otro lado negativo, menos el flujo de entropía que entra. Vamos a abrir un poco más de espacio para continuar trabajando. Ahora bien, ¿cómo obtenemos el flujo de entropía que sale? Bueno, ya esto lo hemos explicado. Se calcula así: el flujo de entropía que está saliendo será igual. Recuerda que la entropía se puede transportar o salir a través de dos mecanismos: del calor o de la masa. Fija tu atención acá en el volumen de control. ¿Qué observas que está saliendo en cuanto a calor? Bueno, justamente este calor, mira. Este calor está saliendo de nuestro volumen de control. Por lo tanto, este calor lleva consigo entropía. Y se anota así: el flujo de calor que está saliendo de nuestra turbina dividido, ojo, atención, entre la temperatura del ambiente que recibe ese calor. Evidentemente, ese calor que sale de la turbina es recibido por el ambiente. Observe acá, que se encuentra a 27 grados centígrados. Esa es la temperatura que va acá. Mucho cuidado con ese detalle. Pero también visualizamos que está saliendo entropía en función de masa, por acá, porque el flujo másico que entra acá, sale por acá. Evidentemente está saliendo, ¿correcto? ¿Y cómo podemos anotar eso? Muy fácil, observa. El flujo másico de vapor por la entropía a la salida, es decir, la entropía del estado 2. ¡Qué fácil y sencillo es! ¿Y cómo podemos determinar el flujo de entropía que entra? Bueno, vamos a colocar acá punto y coma. El flujo de entropía que entra
De la misma manera debemos fijar nuestra atención si está entrando calor y masa. Bueno, calor no está entrando evidentemente, solo está saliendo. Por lo tanto, no tenemos entrada de entropía por concepto de calor. Ah, pero si está entrando masa, mira por acá. Por lo tanto, debemos anotar la entropía que entra con esta masa. ¿Y cómo lo hacemos? Muy fácil. El flujo másico de vapor multiplicado por la entropía a la entrada, es decir, la entropía en el estado 1. Vale recordar lo siguiente. Recuerda que el flujo másico se conserva, es decir, el flujo másico a la entrada es igual al flujo másico en la salida. Por lo tanto, ya podemos sustituir acá en el flujo de entropía generado. Vamos a colocar el flujo de entropía que sale, que ya sabemos que viene dado por calor y masa. La entropía está saliendo por calor y masa. Son los únicos dos mecanismos que llevan entropía, calor y masa. Nunca la energía de trabajo o de potencia lleva entropía. Nunca. Y la entropía que está entrando únicamente por masa. Vamos a sustituir estas dos expresiones acá en nuestro flujo de entropía generado. Vamos a borrar por acá y vamos a sustituir. El flujo de entropía que sale, sabemos que es este, muy bien, menos el flujo de entropía que entra, que ya sabemos que es este. Muy bien. Vamos a abrir un poco más de espacio para continuar trabajando. Por lo tanto, la entropía generada, en este caso, será igual a la entropía que sale por el concepto de calor más, y por supuesto ya sabemos que el flujo másico de vapor a la entrada y a la salida es el mismo, la masa se conserva por continuidad, de tal forma que podemos extraer el factor común, el flujo másico de vapor, que multiplica a la entropía a la salida menos la entropía a la entrada. Y siempre al calcular la entropía generada nos quedará acá una variación de entropía. Y recuerda que esta variación de entropía se calcula dependiendo del tipo de sustancia. Vamos a recordarlo. Acá lo tienes. Recuerda que si tu sustancia se encuentra en estado sólido o líquido, así vas a calcular la variación de entropía. Pero si tienes un gas ideal con calores específicos constantes, que se llama gas perfecto, así vas a calcular la variación de entropía con cualquiera de estas dos fórmulas. De cualquier manera, no hay ningún problema. Ambas te conducen al mismo resultado. Pero si tienes un gas ideal con calores específicos variables, con esta otra fórmula y con la tabla de la sustancia, por ejemplo la tabla del aire, calcularás la variación de entropía. Pero si tienes una sustancia pura, que es nuestro caso, vas a calcular la variación de entropía simplemente restando la entropía en el estado final menos la entropía en el estado inicial, que es justamente nuestro caso este. Por supuesto, debes definir el estado final e inicial y obtener de las tablas las entropías. Eso ya lo hicimos. Y recuerda que cuando tu proceso es isotérmico, es decir, a temperatura constante, la variación de entropía simplemente se calcula como el calor, bien sea que esté entrando o saliendo, sobre la temperatura constante. Nunca pierdas de vista esta fórmula para calcular la variación de entropía, ya que siempre al aplicar la segunda ley de la termodinámica debemos obtener la variación de entropía. Pero repito, ojo, cuidado, esta dependerá del tipo de sustancia que estés trabajando y también dependerá de si la sustancia es gaseosa, líquido, sólido, etc. Muy bien, continuemos. Por lo tanto, en nuestro caso, como estamos en presencia de una sustancia pura, simplemente de las tablas termodinámicas obtenemos la entropía final y la entropía inicial, cosa que ya hicimos acá. Ya te enseñé cómo obtuvimos tanto la entalpía como la entropía en el estado inicial a la entrada de la turbina como en el estado final a la salida de la turbina. Por lo tanto, esta variación de entropía ya la conocemos. ¿Conocemos el flujo másico de vapor? Sí. ¿Conocemos el calor que sale de la turbina? Claro, ya lo calculamos en el ítem A. Míralo acá. La magnitud. Ojo, es negativo porque sale de la turbina, cuidado. Pero para el ambiente está recibiendo este calor, mira. Ese calor lo recibe el ambiente, sabemos que cuando el calor entra es positivo. Mucho cuidado con este detalle. ¿Y conocemos la temperatura de nuestro ambiente? Sí, es de 27 grados centígrados. Pero ¿cuál es el cuidado que debemos tener siempre en esta temperatura? ¿Cuál es? ¿Lo recuerdas? Ya lo hemos dicho en varias oportunidades, pero no hay problema, vamos a repetirlo. Siempre esta temperatura debe estar en unidades absolutas, en Kelvin. Siempre. Es decir, debemos tomar nuestros 27 grados centígrados, sumarle 273 y al efectuar esta sencilla operación se obtiene 300 Kelvin. Ojo, esta es la temperatura, este es el valor que debes colocar en la fórmula. Mucho cuidado con este detalle, porque si se te olvida y colocas 27 grados centígrados, obtendrás un valor totalmente errado.
Muy bien, vamos a proceder a sustituir. Por lo tanto, la entropía generada en nuestra turbina será igual a... ¿Cuánto vale el calor que sale de la turbina? Bueno, vale 5.326 kilovatios. Ese calor debemos colocarlo acá, ¿positivo o negativo? Positivo. ¿Pero por qué? Porque ese calor lo recibe el ambiente, está entrando al ambiente. ¿Y por qué sabes que está entrando al ambiente? Bueno, primero porque se visualiza acá en la representación de nuestro ejercicio y segundo porque estás utilizando la temperatura ambiente, que es la temperatura que recibe este calor. Mucho cuidado, ya que estos cálculos son bastante sencillos, pero también es fácil equivocarse si trabajas en forma apresurada. ¿Y cuánto vale la temperatura ambiente? 300 Kelvin. Recuerda simplemente los grados centígrados, le sumas 273 para transformarlo a Kelvin. Más, ¿cuánto vale el flujo másico de vapor? Bueno, 20 kilos por cada segundo, que multiplica. ¿Cuánto vale la entropía final? Acá la tenemos, en la parte superior. 7,3132, ¿correcto? Menos, ¿y cuánto vale la entropía inicial? 7,2822. Y por supuesto, la unidad de la entropía es el kilojoule sobre kilogramos Kelvin. Vamos a abrir un poco más de espacio para finalizar el cálculo del apartado B de nuestro ejercicio. Al examinar las unidades caemos en la cuenta que kilo cancela con kilo. Por lo tanto, la unidad de este segundo miembro del flujo de entropía generado será joule sobre segundo. Ya sabemos que es vatio, ¿correcto? Vendrá en kilo, está acá, mira, kilovatio por unidad de Kelvin. Ese Kelvin es este Kelvin que está acá, míralo. Perfecto, kilovatios Kelvin. La misma unidad del primer sumando, mira, kilovatio Kelvin. Recuerda que para poder sumar dos valores deben estar siempre en la misma unidad. Peras con peras, manzanas con manzanas. Por lo tanto, como el primer miembro viene en kilovatio Kelvin y el segundo ya verificamos que también viene en kilovatio Kelvin, podemos efectuar esta operación sin ningún tipo de problemas. Es bueno siempre examinar las unidades para que verifiques que tu sustitución es la correcta y así al efectuar esta sencilla operación en una calculadora se obtiene que la entropía generada en nuestra turbina toma un valor aproximado de 18,37 kilovatios por unidad de Kelvin. Cuidado, ojo, esta acá de arriba es kilovatio, vatio es joule sobre segundo, pero la acá de abajo representa unidad de temperatura absoluta, Kelvin. Esta acá de abajo es Kelvin, kilovatios Kelvin. Pero lo más importante es que este flujo de entropía generado nos ha dado positivo, mira el signo. Acá lo más importante es visualizar el signo más allá del valor, mira, nos dio positivo. ¿Y qué implica que la entropía generada o flujo de entropía generada nos haya dado positivo? Tiene grandes implicaciones. Saber el signo de la entropía generada o del flujo de entropía generado nos permite dar respuesta al apartado C de nuestro ejercicio, donde se nos interroga de si dicho proceso, es decir, lo que está ocurriendo en nuestra turbina, es un proceso real o irreversible, es un proceso ideal o reversible o un proceso imposible. Pues para contestar esa pregunta debemos fijar nuestra atención en el signo de la entropía generada o del flujo de entropía generado por lo siguiente. Recordemos esto, la entropía generada siempre es igual a la variación de entropía del universo. Y estos dos valores siempre deben ser mayor o igual que cero para no violar la segunda ley de la termodinámica. Y acá tenemos lo que ya mencioné. Si esta nos da positiva, es decir, mayor que cero, el proceso es real o lo que es lo mismo, irreversible. Si nuestro cálculo nos da exactamente igual a cero, entonces nuestro proceso es ideal o lo que es lo mismo, reversible. Y finalmente, si el cálculo de la entropía generada o flujo de entropía generado nos da menor que cero, es decir, negativo, ese proceso es imposible, es decir, viola la segunda ley de la termodinámica. En nuestro caso podemos concluir que el proceso ocurrido en nuestra turbina es un proceso real, o lo que es lo mismo, es un proceso irreversible. Y repito, ya que es muy importante, ¿por qué? Porque la variación de entropía nos ha dado
positiva, por ello. Genial. Ahora bien, ¿esta es la única forma de obtener la entropía generada en un dispositivo? No, existe otra manera. Existe una manera alternativa, pero ¿cuál es esa manera alternativa? Bueno, la siguiente. Ya sabemos que la entropía generada es exactamente igual a la variación de entropía del universo, en este caso por unidad de tiempo. Pero, ¿quién es nuestro universo? En este caso, nuestro universo está compuesto por el vapor de agua que se encuentra en nuestra turbina y por el ambiente que lo rodea. ¿Y qué hacíamos para calcular la variación de entropía del universo? Bueno, calculábamos la variación de entropía de la turbina, es decir, del vapor de agua que se encuentra en la turbina, y por supuesto luego le sumábamos la variación de entropía de los alrededores, es decir, del ambiente que rodea a nuestra turbina. ¿Y cómo calculamos la variación de entropía de nuestra turbina? Muy fácil, como el flujo másico de vapor por la variación de entropía de nuestro vapor. ¿Y cómo calculamos la variación de entropía de los alrededores? Bueno, los alrededores se mantienen a temperatura constante, porque esta temperatura ambiente, esta de 27 grados centígrados, perfectamente la podemos asumir constante. ¿Y cómo calculamos la variación de entropía de un proceso isotérmico a temperatura constante? Bueno, simplemente tomando el calor que está entrando en nuestro ambiente dividido entre la temperatura de nuestro ambiente. Así se calcula la variación de entropía de los alrededores. El cálculo de la variación de entropía del universo ya fue explicado en varios ejercicios. ¿Te lo has perdido? No te preocupes, acá en la Mejor Asesoría Educativa siempre te dejamos todo a la mano. Entra acá en la esquina superior derecha de la pantalla y repasa dominando hoy mismo, de forma muy rápida y sencilla, el cálculo de la variación de entropía del universo. Y de esta manera podemos obtener también el flujo de entropía generado. Observa qué fácil y sencillo es. Y lógicamente puedes visualizar que esta expresión es la misma a la cual se llegó cuando se aplicó el balance de entropía a nuestra turbina. ¡Genial! No te pierdas nuestro próximo video, donde estaré aplicando de nuevo el balance de entropía a otro dispositivo y continuarás aprendiendo de forma rápida y sencilla el hermoso mundo de la termodinámica. Y recuerda, ojo, siempre la entropía generada o flujo de entropía generado lo puedes calcular de dos maneras, o con el balance de entropía o con el cálculo de la variación de entropía del universo. ¡Hasta pronto! Si este video te fue útil, suscríbete a nuestro canal, así nos ayudas a crecer. Si te gustó, dale un like, y si conoces a alguien, algún compañero, amigo o familiar que le pueda servir esta información, por favor compártela y continúa aprendiendo de forma rápida y fácil sobre este tema mirando este video para que veas cómo entenderás mucho más este punto